segundo bloque en Universidad Noticias hasta las 22. Lo vamos a estar informando por el canal 30 de la TDA. Bueno, vamos a hablar del presupuesto 2019, hablamos del presupuesto provincial que fue presentado por el gobierno de la provincia. Hay que tener en cuenta algunos datos, porque para poder elaborar el proyecto de presupuesto para el año que viene, se tomaron en cuenta, por ejemplo, la situación macrofiscal de la provincia, a nivel nacional también, y las proyecciones de las variables macroeconómicas nacionales previstos también para la Ley de Presupuesto Nacional 2019. Es decir, se tomaron los números de referencia a nivel nacional para tener en cuenta también los números que va a manejar la provincia de Mendoza. De llegar con los objetivos que se ha trazado en el presupuesto, sería el segundo año consecutivo con una pauta con superávit corriente. Y que tiene que ver, por ejemplo, en cuanto a los datos, un índice de inflación se especula de un 23%, un tipo de cambio promedio de 40 pesos con 10 centavos y lo que tiene que ver con una contracción económica en el orden del 0,5% dentro de lo que se prevé de cara al futuro y pensando ya en este año 2019, que lo tenemos casi a la vuelta de la esquina. A nada estamos del 2019. Vamos a ver lo que decía la ministra de Hacienda, Paula Alacino, en relación a la presentación. Estuvo acompañada por otros funcionarios y esto decía en la conferencia. Presentamos hoy un presupuesto sin pedido de endeudamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestros propios recursos, utilizando remanentes de otros ejercicios y autorizaciones legislativas que ya existen, vamos a poder presentar un plan de inversión a la provincia de Mendoza de más de 12.000 millones de pesos. Muy importante destacar el trabajo que se ha hecho en cuanto al ahorro corriente, que va a estar alrededor de los 7.000 millones de pesos, con una reducción progresiva de la presión tributaria, llegando en 2022 a tener alícuotas o actividades que van a estar exentas del impuesto a los ingresos brutos. La mayor parte del gasto corriente está destinada a la erogación personal. Luego, en orden de prioridades, están las transferencias a los municipios. Luego están los bienes y servicios que consume el Estado. Por supuesto, no debemos dejar de desentender otras transferencias que hace el Estado provincial, por ejemplo, los colegios privados, donde nosotros asistimos a la mayoría de los colegios privados en el pago de los sueldos a los docentes. Los intereses y gasto de la deuda también componen una parte del gasto corriente del Estado provincial y básicamente toda transferencia que se haga o aporte que se haga a organizaciones sin fines de lucro, de asistencia, que sean para ejecutar erogaciones corrientes. Bueno, lo destacábamos también en el GRAF, ¿no? Decíamos, se elaboró un presupuesto sin pedir deuda y es lo que destacaba el gobierno de la provincia. Veíamos a Paula Alacino, la ministra de Hacienda, dando detalles, algunos números relacionados con el presupuesto. Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar puntualmente de lo que tiene que ver con la emergencia hídrica, lo que aquí en Mendoza ya viene generando eco ya hace prácticamente 10 años, en donde el agua es un tema a debatir y a trabajar, no solamente, digamos, a partir de leyes, de proyectos e iniciativas presentados en la legislatura, sino también a partir de un cambio social, ¿sí? De conciencia. A partir de esto, bueno, también tener en cuenta que, por ejemplo, se presentó en el día de hoy lo que es el pronóstico de encubrimiento de aguas superficiales de los ríos Mendozas, por lo que las escasas nevadas, sí, esto lo decía Sergio Marinelli, titular del Departamento General de Irrigación, informó que en el año 2009 la situación volverá a ser de escasez. Es así, se habla de 15% de menor caudal de agua en los ríos de la provincia de Mendoza, pero el dato es ese. Venimos hablando de crisis hídrica, como decías vos, han sido 9 temporadas y dicen ya es imposible seguir hablando de emergencia hídrica porque está relacionado con la sequía, que hay que tomarla como una normalidad y a partir de ahí el cambio cultural necesario en la provincia de Mendoza. Ahora sí compartimos la palabra de Sergio Marinelli, director de Irrigación, hablando puntualmente sobre este aspecto y planificando hacia adelante, hacia el año 2019, lo que va a suceder aquí en la provincia de Mendoza. Es un año más donde realmente el recurso hídrico empieza a restringirse y vamos a estar en el orden del 65% o menos de la media anual. Así que bueno, esto lo que hace es permitirle a todas las actividades agrícolas fundamentalmente que adviertan cuál va a ser la situación a lo largo del año y luego viene más adelante un evento que hemos incorporado nosotros, que es anunciar cómo va a ser el plan de erogaciones. O sea, cómo vamos a alargar el agua desde los diques hacia abajo, que lo estamos haciendo de acuerdo a la necesidad que tienen los cultivos a lo largo del año. Esta situación de escasez, que era excepcional, se convirtió en algo tradicional. Ahí hace 9 años empezó a aparecer esta situación de emergencia. Cuando después de 9 años hay emergencia, ya no es emergencia. Es una nueva normalidad, como lo estamos llamando. Va a haber un 15% menos de agua en promedio que el año pasado.
Medidas que sean ya para siempre, como por ejemplo un plan de inversión pública que contemple la colocación de medidores y la renovación de instalaciones para que no haya pérdida en las cañerías en los servicios públicos, tanto en Aysam como en los municipios de Luján y de Maipú. Apuntar a que tengamos el agua de riego para riego y el agua potable para beber. Bueno, ahí veíamos a Marinelli haciendo un pronóstico de lo que ha sido en cuanto a esta crisis que ya vive hace varios años Mendoza y de la cual tenemos que prestar mucha atención a la hora de hacer el uso de agua. Bueno, ahora vamos a seguir hablando en este caso del medio ambiente porque hay una denuncia que se llevó adelante ante la justicia y es contra el gobernador y otros funcionarios, es por el fracking. De acuerdo con el reclamo judicial que fue presentado, los denunciantes aseguran que hubo irregularidades cuando se comenzó a utilizar la técnica y que se realizó sin respetar las normas ambientales. ¿Quiénes hicieron la denuncia? El presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, con el senador del Partido Intransigente, Marcelo Romano. Ellos dos hablaban, por supuesto, con Señalú y esto nos decía. 37 observaciones, 11 de irrigación, 36 de la Fundación CRISIT. Ellos en una semana prácticamente aprobaron este sistema que, como dije recién, en muchas partes del mundo está prohibido y obviamente los efectos contrarios al ambiente los vamos a empezar a percibir ahora. Esto es la primera vez en la historia que se hace. Lo que se hacía, no se utilizaban sustancias químicas, no se utilizaban grandes cantidades de sustancias químicas para esta actividad. Esta actividad con la altísima contaminación que genera por esa utilización de sustancias químicas es la primera vez en la historia. Como dice Enrique Viale, es la actitud temeraria de un gobernador que se ha animado a aprobar algo en tiempo relámpago y que en ninguna parte del mundo se aprobaría de esta manera, ¿no? En Mendoza se dio un caso único en el mundo, ¿no? Se aprobó en 6 días hábiles, sin evaluación de impacto ambiental, una de las técnicas más cuestionadas en el mundo y como dijo Marcelo, prohibida en gran parte del planeta. Eso configura, y es lo que nosotros denunciamos, un delito de incumplir la legislación ambiental vigente. La legislación ambiental y de protección del agua está para cumplirla, y si no, tienen consecuencias penales. Bueno, ahí veíamos a Marcelo Romano y también a Enrique Viale, quienes llevan adelante esta denuncia contra el gobernador Cornejo y otros funcionarios. ¿Qué funcionarios son, Gastón? Vos decías puntualmente otros funcionarios, lo mencionabas antes de la nota, pero hay que tener en cuenta que no solamente el gobernador Alfredo Cornejo fue denunciado penalmente por la implementación de la estimulación hidráulica, sino que también el secretario de Ambiente, Humberto Mingonazzi, como así también la directora de Protección Ambiental, Miriam Scalani, son las autoridades que están dentro de esta denuncia penal. Bueno, momento de ir a una pausa. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. También nos pueden ver a través de la señal número 22 de Supercanal HD. Ya regresamos.